Gilberto Mora tiene apenas 17 años. Según su propia representante, con 15 millones de euros no se compra ni una sola de sus piernas. Y a unos cuantos meses del mundial más importante en la historia de México, este chico estuvo a punto de quedarse fuera de todo. Y lo peor no fue por una mala decisión técnica, no por un bajón de nivel, no porque alguien dejara de creer en él. Estuvo a punto de perderlo todo por algo que pasó puertas adentro, lejos de las cámaras, y que casi nadie se atrevió a contar hasta ahora. Hoy vas a descubrir las verdades ocultas detrás de la convocatoria del jugador que más ilusiona a todo México, y cómo la ambición de unas personas llevó a que casi sea baja del mundial. Lo que estás por conocer, te aseguramos, te dejará impactado. La irrupción de Gilberto Mora en el fútbol mexicano. Para entender la tormenta que rodea hoy a Gilberto Mora, primero hay que entender la velocidad con la que apareció en el fútbol mexicano. No fue un ascenso, fue una explosión. En agosto de 2024, cuando todavía tenía 15 años y muchos chavos de su edad apenas soñaban con un contrato profesional, el niño nacido en octubre de 2008 ya estaba pisando una cancha de primera división con los Xolos de Tijuana. Y no entró a esconderse, entró a pedir el balón. Eso fue lo primero que llamó la atención. Porque un niño que debuta a los 15 suele jugar con miedo, escondido detrás de los grandes, esperando que el balón no le llegue en el momento equivocado. Mora hizo exactamente lo contrario. Pedía el balón en zonas comprometidas, encaraba a rivales que le doblaban la edad y el cuerpo, asumía responsabilidades que ni siquiera futbolistas consolidados querían cargar. La gente que lo vio en aquellos primeros partidos se quedó callada. No estaban viendo a una promesa, estaban viendo a otra cosa. Y hay un detalle que casi siempre se pasa por alto. Gilberto Mora es hijo de un futbolista que también se llamó Gilberto Mora. Creció con el fútbol metido dentro de la casa, con la cancha como horizonte natural, en una Tijuana pegada a la frontera que respira el juego de una manera particular. Esa herencia explica en parte su madurez precoz, esa naturalidad para pararse en un campo de profesionales sin que le temblaran las piernas. En cuestión de semanas dejó de ser un hombre de cantera para convertirse en una de las grandes historias de la Liga MX. Empezó a sumar minutos de forma constante, primero bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio y después con Sebastián Abreu, y cada actuación despertaba un poco más de ruido. Los medios nacionales hablaban de él. Los internacionales empezaron a preguntar quién era ese muchacho de la frontera. Para muchos era, sin discusión, el talento mexicano más prometedor desde la aparición de Carlos Vela. Y la afición, que lleva años hambrienta de un ídolo, hizo lo que siempre hace, empezó a exigir su convocatoria a la selección casi de inmediato. Pero aquí es donde la historia empieza a torcerse, porque Tijuana no fue el único que lo quiso hacer jugar. Mientras crecía en el club, las selecciones juveniles mexicanas también lo reclamaron. Y no una, varias. Disputó torneos con la Sub-17. Fue considerado para categorías superiores, pese a ser más joven que casi todos sus compañeros. Participó en competencias internacionales juveniles de máxima exigencia y terminó siendo titular en el Mundial Sub-20 de Chile, en 2025, siendo todavía más chico que gran parte de los futbolistas del torneo. Jugó los 5 partidos completos. Marcó 3 goles, repartió 2 asistencias y cargó él solo con la ilusión de todo un país hasta los cuartos de final. Existió incluso la posibilidad real de que jugara también el Mundial Sub-17 a las pocas semanas de finalizar el Mundial Sub-20. Su nombre empezó a aparecer en absolutamente todos los proyectos importantes de selecciones juveniles, como si fuera un recurso ilimitado. En pocos meses, Gilberto Mora pasó de ser una promesa local a convertirse en patrimonio del fútbol mexicano. Y con el patrimonio llegó la presión. Exfutbolistas, periodistas y comentaristas empezaron a pedir más minutos para él. Unos decían que el talento no tiene edad. Otros aseguraban que México no podía darse el lujo de esperar, que el país llevaba demasiado tiempo sin un jugador diferencial y que este era distinto. Hugo Sánchez lo colocó entre los jóvenes más prometedores que ha producido el fútbol mexicano y llegó a compararlo con talentos históricos que irrumpieron siendo adolescentes. Ya nadie discutía cuando iba a debutar, ahora discutían cuando iba a llegar al Mundial. Y entonces apareció una pieza que pocos terminan de dimensionar, su representante. Gilberto Mora no es manejado por un agente cualquiera. Su representante es Rafaela Pimenta, la brasileña que heredó el imperio de Mino Raiola y que hoy maneja a futbolistas como Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Marco Verratti y el propio Santiago Jiménez. Una de las mujeres más poderosas del fútbol mundial. Y desde su entorno, la maquinaria para elevar las expectativas alrededor del muchacho se activó a toda velocidad. Fue ella quien soltó la frase que recorrió todo México:
Con 15 millones de euros no se compra ni una pierna de Gilberto Mora. El mensaje no podía ser más claro. Lo consideraban un talento extraordinario, y ya estaban poniéndole precio de superestrella antes de que pisara Europa. El interés de los clubes del viejo continente empezó a crecer rápido. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, PSG, Ajax. Su valor de mercado subió torneo tras torneo hasta rondar los 20 millones de euros siendo todavía menor de edad. Todo el mundo hablaba de su futuro. Todo el mundo proyectaba la venta más cara en la historia de la Liga MX. Pero casi nadie hablaba de su presente físico. Porque mientras unos calculaban millones y otros redactaban titulares, Gilberto Mora seguía jugando. Jugaba con Tijuana. Jugaba con las selecciones juveniles. Viajaba constantemente entre concentraciones, torneos y fechas FIFA. Cada actuación generaba una nueva exigencia. Cada convocatoria, una nueva responsabilidad. Cada torneo parecía obligatorio para el futuro del fútbol mexicano. La presión por verlo nunca bajó. La presión para que fuera titular subió. La presión para que estuviera disponible en cada llamado se volvió permanente. Y un cuerpo de 15, 16, 17 años no está hecho para eso. Con el paso de los meses empezó a aparecer el desgaste. Primero como una molestia. Después como algo que no terminaba de irse. Lo que al principio parecía un contratiempo controlable se fue transformando, en silencio, en un problema mucho más serio. Y México, que durante meses había estado discutiendo cuando lo volvería a ver jugar, de pronto empezó a hacerse otra pregunta, mucho más angustiante. ¿Y si la joya se rompía justo antes del Mundial? La lesión que tuvo en vilo a un país. El 17 de enero de 2026, Mora jugaba la jornada 3 del Clausura, Tijuana ante Atlético San Luis y al cabo del primer tiempo tuvo que salir de cambio por molestias. Ese partido fue la última vez que jugó un partido oficial. El registro de la lesión de ingle queda asentado desde el 19 de enero. A partir de ahí, silencio y los rumores que presagiaban lo peor. Aunque al principio nadie quiso pronunciarlo en voz alta, fue una pubalgia. Y para entender por qué tuvo en vilo a todo un país durante meses, hay que entender lo traicionera que es. No es una fractura que se ve en una placa. No es un desgarro con fecha de regreso marcada en el calendario. Es una inflamación profunda justo en el punto donde los músculos del abdomen se encuentran con los aductores, esa bisagra que conecta el tronco con las piernas y por la que pasa absolutamente todo lo que hace un futbolista, cada arranque, cada giro, cada frenada, cada disparo al arco. Cuando esa zona se enciende, no te tira a la cama de golpe, te deja jugar. Y ahí, precisamente, está la trampa. Y entonces llegó el dilema que partió a México en dos. Porque con una lesión así no existe un solo camino, existen tres, y ninguno es gratis. El propio Javier Aguirre lo explicó sin maquillaje después de visitarlo en Tijuana, donde lo vio desde el palco durante un partido de solos y conversó de primera mano con sus médicos. Dijo que había tres teorías sobre la mesa: operarse para poder volver a jugar, frenar todo con reposo absoluto, o combinar ambas cosas en una recuperación controlada. El verdadero problema no era elegir. El problema, confesó el vasco, era que ni los propios especialistas se ponían de acuerdo sobre cuál era el camino correcto. La primera decisión fue evitar el quirófano. Se apostó por la vía conservadora, por el reposo y la rehabilitación, confiando en que el cuerpo joven de Mora respondería sin necesidad de bisturí. La lógica parecía sencilla. Una cirugía significaba semanas, quizás meses fuera de las canchas, y en un calendario que corría a toda velocidad hacia el Mundial, ese tiempo valía oro. Pero las semanas pasaron, las molestias no se fueron, y la recuperación no llegó como prometían. Lo que se había intentado evitar volvió a asomarse en el horizonte como una sombra. Y esta vez con un agravante demoledor. Si la operación se hacía ahora, los plazos ya no se medirían en semanas tranquilas, sino que se comerían justo la recta final antes de la cita más importante. El tiempo, ese recurso que al inicio parecía sobrar, de pronto se había agotado. Puertas adentro, el tono dejó de ser optimista. Aguirre, que tiene una relación cercana con el muchacho, fue de los más honestos al describir el panorama. Reconoció que, en ese punto, Mora no estaba disponible ni para Tijuana ni para nosotros. Y cuando le preguntaron cuándo volvería, soltó algo que heló a la afición, que no lo sabía él, ni lo sabía el propio médico, porque al final el límite lo terminaría marcando hasta donde el jugador fuera capaz de soportar el dolor. La federación, por su parte, lo borró de los amistosos ante Panamá y Bolivia, admitiendo que arrastraba molestias desde las primeras jornadas y prefiriendo devolverlo a su club antes que exigirle un solo esfuerzo de más. Y la verdadera razón de todo esto no fue mala suerte,
ni un golpe del destino, ni un accidente aislado. Fue el resultado de una suma de manos que empujaron al mismo tiempo en la misma dirección. Tijuana, que lo necesitaba dentro de la cancha torneo tras torneo porque era su mejor jugador y, de paso, su activo más valioso. La Federación Mexicana, que lo paseó por la sub-17, la sub-20 y la mayor casi en simultáneo, encantada de presumir a su nuevo fenómeno ante el mundo. Su representante, que entendió que cuanto más brillara en cada escenario, más se disparaba el precio de la venta histórica que ya estaba proyectando hacia Europa. Las odiosas comparaciones empezaron a sonar. Por otra parte, con la irrupción de Gil Mora, no todos celebraron. Mientras una parte del país cantaba el nacimiento de su salvador, otra parte, más pequeña pero más experimentada, observaba la escena con un nudo en el estómago. Porque ya habían visto esta película antes. Y conocían el final. El argumento de los escépticos no era contra Mora. Lo que cuestionaban era la velocidad. La sensación de que México estaba repitiendo, una vez más, el mismo error que comete cada generación: tomar a un adolescente con talento, cargarlo con el peso de toda una nación, presentarlo como el elegido que va a cambiarlo todo, y soltarlo a la presión antes de que su cuerpo y su cabeza estuvieran listos. La historia reciente del fútbol mexicano está llena de jóvenes presentados como mesías que terminaron muy lejos de lo que se prometió. Y aquí es donde conviene detenerse, porque los nombres duelen. Empecemos por el más obvio. Diego Lainez debutó en Primera División con apenas 16 años, y tras convertirse en figura del América, los medios empezaron a llamarlo el Messi mexicano. A los 18 fue vendido al Betis como una de las mayores promesas de la historia reciente del fútbol nacional, y sobre sus hombros cayó la expectativa de convertirse en el nuevo referente del Tri. Años después, el propio Lainez reconoció algo que nadie quería escuchar: no estaba preparado mentalmente para manejar tanta presión. Admitió que la fama, las redes sociales y las expectativas terminaron afectando su desarrollo. Su caso se convirtió en una advertencia sobre lo que pasa cuando conviertes a un chamaco en la esperanza de un país entero. Después llegó Marcelo Flores. Durante años fue considerado uno de los mayores talentos jóvenes de todo México y Canadá. Mientras estaba en el Arsenal, miles de aficionados ya lo veían como el futuro líder de la selección. Los medios lo comparaban con Carlos Vela y lo presentaban como la próxima gran estrella. Debutó con la mayor a los 18, pero su crecimiento se estancó entre préstamos fallidos, falta de minutos y decisiones cuestionadas sobre su carrera. Con el tiempo dejó de ser prioridad para el Tri. Lo que parecía un camino directo a Europa terminó convirtiéndose en el ejemplo perfecto de cómo la sobrevaloración temprana puede crecer mucho más rápido que el jugador real. Y luego está Sebastián Córdoba, el que muchos imaginaban como el gran heredero de la generación posterior a Tokio. Fue figura del preolímpico, medallista olímpico, uno de los futbolistas más prometedores del país. Muchos lo veían como el futuro número 10 de México. Tras una liguilla espectacular con Tigres, parecía destinado a la grandeza. Pero su carrera entró en una espiral de irregularidad y pérdida de protagonismo, y lo que parecía rumbo a Europa terminó siendo una lucha por recuperar minutos y estabilidad. Su historia demostró algo que México olvida cada 4 años. El talento, por sí solo, no garantiza absolutamente nada. 3 nombres, 3 ilusiones, 3 veces que un país entero se equivocó al colocar todo el peso sobre un solo muchacho. Y aquí es donde la historia toma un giro perturbador. Porque con Mora la diferencia es aún más peligrosa. Lainez, Flores y Córdoba fueron presentados como promesas. Mora ya no carga con la presión de una promesa. Carga con la presión que normalmente se reserva para los futbolistas consolidados, para los que ya ganaron cosas, para los que ya soportaron una década en la élite. A los 17 años, ya no se discute si va a ser bueno. Se discute si va a ser el jugador que cambie el destino de México en un mundial jugado en casa. Y esa diferencia, que parece sutil, lo cambia todo. La pregunta que divide: ¿es realmente mejor que los no convocados? Hay una pregunta que el fútbol mexicano se hace con cada convocatoria, y con Mora se volvió ensordecedora. No es una pregunta sobre su talento, es una pregunta sobre justicia. Porque cada vez que un nombre entra a la conversación mundialista, hay otros nombres que salen. Y los que salieron esta vez no eran cualquiera. Javier Aguirre decidió finalmente meter a Gilberto Mora en el entorno de la selección mayor pese a su corta edad. Una apuesta, y como toda apuesta, abrió de inmediato la comparación con los futbolistas que se quedaron en la orilla, mirando desde afuera como un morrito de 17 años ocupaba un lugar que ellos llevaban años peleando. Y para entender de verdad la polémica, hay que poner a Mora frente al espejo más incómodo de todos.
Porque si hubo un futbolista cuyo caso se parecía al suyo como una gota de agua a otra, ese fue Marcel Ruiz. No tanto por su perfil, sino por su drama. Los dos llegaron a la antesala del Mundial cargando una lesión. Los dos apostaron por exactamente el mismo camino: evitar el quirófano, aguantar con tratamiento conservador, rehabilitarse a contrarreloj con una sola idea fija en la cabeza: llegar a la cita en casa. Los dos pelearon contra el mismo reloj. Lo único distinto fue lo que pasó al final. Porque Marcel Ruiz no era una promesa. Era una realidad probada hasta el cansancio. Bicampeón con Toluca, campeón de la Copa Oro, campeón de la CONCACAF, capitán de su equipo, un mediocampista que llevaba años siendo constante en las convocatorias del Vasco. Tenía su lugar prácticamente amarrado para el Mundial, incluso apuntaba a ser titular el 11 de junio frente a Sudáfrica. Y entonces, en un partido de CONCACHAMPIONS, una rodilla lo cambió todo: ruptura de ligamento cruzado y lesión de menisco. Aún así, igual que Mora, decidió no operarse con tal de no renunciar al sueño. Volvió a las canchas, jugó lo que su físico le permitió, se exigió al límite, y la convocatoria nunca llegó. Cuando salió la lista, su nombre no estaba. Marcel Ruiz se quedó afuera. Y poco después, ya sin mundial que pelear, terminó entrando al quirófano que durante meses había evitado. Ahí está la herida que casi nadie quiso mirar de frente. Dos futbolistas, la misma situación, la misma apuesta, la misma lucha contra una lesión. A uno lo descartaron, al otro lo subieron al avión. Marcel hizo absolutamente todo lo que el fútbol mexicano le exige a un jugador: ganar, liderar, responder, sacrificar su propio cuerpo, y aún así se quedó viendo el Mundial desde su casa. Mora, con muchísimo menos comprobado y una lesión igual de incierta, se ganó un lugar. La pregunta cae sola, y duele: si no fue el rendimiento ni fue la salud, ¿qué fue lo que inclinó la balanza? Y el mismo desconcierto aparecía con otro nombre. ¿Por qué Mora y no Charly Rodríguez? Charly venía de conquistar la 10ª con Cruz Azul siendo una de las figuras del torneo, un mediocampista en plenitud, sano, en ritmo, decidiendo partidos cada fin de semana. Sobre el papel, no había discusión posible. Pero una parte de la afición resumió el dilema con una frialdad demoledora. Charly ya había sido probado varias veces con la selección y nunca terminó de rendir con el Tri como rendía con Cruz Azul. Ya lo habían visto. Ya sabían lo que daba. Mora, en cambio, era una joya en bruto que todavía no había mostrado ni lo bueno ni lo malo a ese nivel, pero que, precisamente por eso, seguía cargando con algo que Charly ya había gastado: la expectativa intacta. Uno era una respuesta conocida, el otro, una pregunta abierta. Y México, una vez más, prefirió ilusionarse con la pregunta. Entonces el debate dejó de ser técnico y se volvió casi filosófico. México estaba premiando al mejor jugador disponible o al único que todavía permitía soñar. Parte de la prensa fue tajante: convocar a Mora era apostar por el potencial y no por el presente, elegir lo que podría llegar a ser por encima de lo que otros ya eran. Otros defendían lo contrario con la misma fuerza, asegurando que el talento generacional aparece una vez por década y dejarlo fuera por una simple cuestión de calendario sería un crimen. Hasta Hugo Sánchez, que tanto lo había elogiado, matizó: los jóvenes deben jugar cuando tienen condiciones reales para hacerlo, no por imposición ni por moda. Y ahí está la palabra que incomoda: moda. Porque mientras unos lo comparaban con Lamine Yamal y soñaban con que México por fin tenía su propio fenómeno adolescente, otros recordaban que en este país el hype se construye más rápido que en cualquier otro lugar del mundo, y que esa misma afición que hoy lo corona puede sepultarlo en un solo mal partido. El debate se trasladó a las redes y se volvió una guerra de trincheras, sin punto medio. Y entonces su lesión terminó de echarle gasolina al fuego, porque ya no se discutía únicamente si Mora merecía ir, sino algo mucho más cruel: si un chico que llevaba casi 3 meses sin competir, arrastrando una lesión de difícil recuperación, de verdad estaba por encima de futbolistas que habían hecho todo bien y se quedaron en casa. Lo que casi nadie se animaba a decir en voz alta era que, mientras la afición discutía nombres y minutos, en las oficinas se discutía otra cosa muy distinta. Algo que tenía mucho menos que ver con el fútbol y mucho más con el dinero: las comisiones y los compromisos que ya se habían firmado pensando en un futuro que dependía, por completo, de que ese muchacho llegara entero a la cita más grande de su vida. ¿Se estaba premiando el talento o se estaba protegiendo una inversión? El debate: ¿es realmente el mayor talento mexicano de los últimos 20 años? Cada generación del fútbol mexicano ha tenido a su elegido. El nombre cambia, pero el guión se repite con una precisión casi dolorosa.
Y para entender por qué la historia de Mora asusta tanto a los que llevan décadas en esto, hay que volver a los dos nombres más grandes de todos, Carlos Vela y Giovanni Dos Santos. Durante años se les consideró los dos mayores talentos mexicanos del último cuarto de siglo. Y no era exageración. Ambos fueron campeones del Mundial Sub-17 de enero de 2005, aquel equipo que enamoró a un país entero. Giovanni ganó el Balón de Plata como segundo mejor jugador de aquel torneo. Fue presentado por el propio Ronaldinho ante Joan Laporta como su supuesto sucesor y debutó con el Barcelona con apenas 17 años. Desde adolescente era visto como el futuro líder absoluto de la selección. Carlos Vela, por su parte, terminó aquel mundial como goleador con 5 tantos. Fue fichado de inmediato por el Arsenal de Inglaterra y durante años fue señalado como el futbolista con más talento natural de toda su generación. Dos joyas. Dos chicos a los que México le entregó su corazón por adelantado. ¿Y qué pasó? Giovanni Dos Santos nunca alcanzó el nivel que se proyectaba para él. Tuvo una carrera digna, momentos brillantes, pero jamás se convirtió en el monstruo que todos imaginaron cuando tenía 17 años. Y Carlos Vela, quizás el más talentoso de todos, terminó alejándose de la selección por decisión propia, dejando a un país con la sensación eterna de lo que pudo ser y no fue. Ni el más dotado de todos terminó dándole a México lo que México soñó. Después vinieron Lainez y Flores, que ya conocemos. Y ahora, al final de esa cadena de expectativas rotas, aparece el de Gilberto Mora. Con 17 años jugando en primera, ya considerado por Aguirre, brillando en torneos juveniles internacionales, comparado por Hugo Sánchez con Butragueño por su precocidad, con jugadas calificadas como propias de un crack por analistas que no regalan elogios. El siguiente eslabón de una cadena que, hasta ahora, siempre terminó decepcionando. Pero hay quienes juran que esta vez es distinto. Y sus argumentos no son fáciles de descartar. Porque, a diferencia de Marcelo Flores, el crecimiento de Mora no se construyó en categorías juveniles europeas lejanas, sino dentro de la Liga MX, compitiendo semana a semana contra futbolistas profesionales hechos y derechos. A diferencia de Lainez, varios analistas sostienen que su juego no depende de la explosividad física, ese don que se apaga con los años y las lesiones, sino de la inteligencia futbolística, esa que solo crece con el tiempo. Y a diferencia de Giovanni y Vela, que enamoraban por el desequilibrio y la gambeta, a Mora se le elogia por algo mucho más raro en un adolescente, su capacidad para organizar el juego, para leer el partido, para tomar la decisión correcta. Una madurez que parece impropia de su edad. La sensación de que entiende el fútbol como un veterano metido en el cuerpo de un niño, incluso para muchos conocedores de táctica le encuentran gran parecido con el mejor Iniesta o actualmente Pedri del Barcelona. Ese es el argumento de los enamorados, que Mora no es desequilibrio puro como los anteriores, sino cerebro. Que no viene a deslumbrar 3 minutos, sino a mandar 90. Que por eso es diferente. Que por eso, esta vez, el sueño sí se va a cumplir. Y sin embargo, la historia invita a la cautela. Porque exactamente lo mismo se dijo de todos los demás. La afición mexicana ya vivió demasiados ciclos de esperanza con jóvenes promesas. Demasiadas portadas de salvadores que terminaron en notas al pie. Por eso, cuando alguien dice que Gilberto Mora es el mayor talento mexicano desde Carlos Vela y Giovanni Dos Santos, la mitad del país aplaude y la otra mitad aprieta los dientes, porque ya sabe cómo suele terminar esta canción. Pero hay un detalle que hace al caso de Mora todavía más delicado, y es justamente lo que lo separa de todos los anteriores. Ninguno de ellos llegó a esta conversación arrastrando una lesión por sobrecarga a los 17 años. Ninguno de ellos había jugado tanto, tan joven, para tanta gente, antes siquiera de firmar su primer gran contrato en Europa. Y ahí es donde la pregunta deja de ser deportiva y se vuelve casi moral. ¿Estamos realmente ante el mayor talento mexicano en 20 años? ¿Fenómeno real o nuevo ciclo de ilusión? Esa es la pregunta. Y la respuesta podría no depender de su talento, sino de cuánto le dé el cuerpo. Por eso lo que está en juego es demasiado para un crack de apenas 17 años. Lo que realmente está en juego. A partir de aquí, la pregunta deja de ser qué le pasó a Gilberto Mora y se convierte en otra mucho más pesada, ¿qué se espera de él? Y la respuesta es brutal por lo desproporcionada. Porque a este morrito, que todavía no cumple los 18, no se le pidió que creciera con calma, ni que se consolidara, ni que aprendiera el oficio sin prisas. Se le pidió, directamente, nada más ni nada menos que un mundial. El de su país. El de su gente. El que se juega en casa una sola vez en la vida. Para entender de dónde sale semejante peso, hay que entender una herida que el fútbol mexicano arrastra desde hace décadas. México es una potencia futbolera por afición, por pasión,
por estadios llenos, por mercado. Pero hay algo que se le niega desde hace demasiado tiempo: un crack mundial propio. Un futbolista formado en casa que vista una de las camisetas más importantes del planeta y sobre todo, que brille en ella. No que llegue, que brille. Que sea titular, que sea figura, que haga voltear al mundo. Porque la lista de los que de verdad lo lograron es dolorosamente corta. Hugo Sánchez goleando en el Real Madrid, hace ya casi 40 años. Rafa Márquez levantando la Champions con el Barcelona. Y después, una larga fila de intentos que se quedaron a mitad de camino. Chicharito, que pisó Old Trafford y el Bernabéu pero casi siempre desde la banca. Vela, que tuvo el talento pero nunca el gran escenario. Giovanni, que llegó al Barça siendo un niño y no se quedó. Lainez, que cruzó el Atlántico cargado de etiquetas y volvió sin ninguna. Generación tras generación, México buscó a su próxima gran estrella global. Y generación tras generación se quedó esperando. Por eso, cuando apareció Mora, el país no vio a un juvenil prometedor. Vio una posibilidad de redención. Vio, por fin, al chico que podría ser el primero en mucho tiempo en sentarse en la mesa de los grandes. Y no fue solo la afición la que lo proyectó así. Su propia representante, Rafaela Pimenta, la misma que maneja a Erling Haaland, lo colocó desde el principio en esa órbita. Habló de una venta histórica, de los clubes más poderosos del mundo siguiéndolo, de un futuro en el que Mora no jugaría en un equipo europeo cualquiera, sino en uno de los gigantes. Real Madrid, Barcelona, Manchester. Los nombres que México lleva décadas soñando con ver pegados a un apellido propio. Hubo incluso quien empezó a llamarlo el Iniesta mexicano antes de que el muchacho cumpliera la mayoría de edad. Y ahí está la trampa más cruel de todas. Porque una cosa es tener talento, y otra muy distinta es cargar con el hambre acumulada de todo un país. A Mora no se le pidió ser bueno. Se le pidió ser la respuesta a 20 años de frustración. Se le pidió llenar el vacío que dejaron todos los que no pudieron. Se le pidió, en un mismo movimiento, salvar a la selección en su propio mundial y, de paso, convertirse en la próxima gran exportación del fútbol mexicano hacia la élite. Dos sueños imposibles, montados al mismo tiempo sobre los hombros de un adolescente que apenas estaba aprendiendo a convivir con su propio cuerpo. Y el mundial en casa lo amplifica todo por 1000. Porque no es un torneo lejano donde un mal partido se diluye en la distancia. Es aquí. Es ahora. Es frente a su gente, en sus estadios, con millones de personas que llevan años esperando este momento y que no perdonarán un tropiezo. Un escenario así puede agigantar a un futbolista o puede aplastarlo, y no existe punto medio. Para un chico que medio año antes era apenas una promesa de la frontera, ese peso podía ser una bendición o una losa imposible de cargar. Porque ese es el verdadero juego que se esconde detrás de la lesión, de las decisiones médicas, de las prisas. No es solamente si Mora llega al Mundial. Es si un país entero tiene derecho a colgarle a un niño de 17 años la misión de devolverle algo que lleva 2 décadas perdiendo, la ilusión de tener, por fin, un crack propio en la cima del mundo. Una ilusión tan grande, tan vieja y tan desesperada, que ya nadie se detiene a preguntar si esos hombros son capaces de soportarla. México no está poniendo en juego solamente un mundial. Está poniendo en juego, sobre la espalda de un solo niño, el sueño que lleva 20 años sin poder cumplir. La oscura verdad. El miedo que nadie quiere decir. Y así llegamos al fondo de todo. A la parte de la historia que pocos se animan a contar, porque no habla de goles ni de fichajes, sino de algo mucho más humano y mucho más incómodo. Desde que apareció en Primera División, las expectativas sobre Gilberto Mora crecieron a una velocidad descomunal. Cada partido suyo genera análisis, debates, comparaciones. Las redes sociales convirtieron cada actuación en un juicio permanente, sin pausa, sin piedad. Cuando juega bien, es un fenómeno, el elegido, el futuro. Cuando juega mal, inmediatamente aparecen las dudas, las voces que preguntan si no estaba sobrevalorado desde el principio. No hay matices, no hay paciencia, solo veredictos diarios sobre un niño que todavía no termina de crecer. Se le exige responder como una figura mundial cuando todavía está aprendiendo a ser profesional. Se le pide que cargue con el destino de toda la selección cuando ni siquiera ha podido cargar con su propio cuerpo sin lesionarse. Y ese es el problema de fondo, el que conecta todo lo que vimos hasta acá. Ninguna promesa debería tener que soportar sola semejante peso. La historia reciente lo demuestra con crueldad. Giovanni, Lainez, Flores, todos fueron vistos como salvadores generacionales. Y a todos, de una forma u otra, el peso terminó aplastándolos.
El fútbol mexicano ya conoce de memoria las consecuencias de construir ídolos antes de tiempo. Y aún así, vuelve a hacerlo. Porque alguien decidió que un niño de 15 años jugara en primera división sobre canchas sintéticas. Alguien decidió que ese mismo niño hiciera giras con la sub-17, la sub-18 y la sub-20 casi al mismo tiempo. Alguien decidió que además sumara minutos con la selección mayor. Y mientras todos esos se acumulaban, el club ganaba minutos, la federación ganaba un fenómeno mediático, y el entorno construía el precio de la que podía ser la venta más cara en la historia de la Liga MX. Nadie cometió un crimen. Pero entre todos, sin proponérselo, empujaron a la joya hasta el borde. Y cuando el cuerpo dijo basta, ninguno de esos escritorios levantó la mano para decir que quizás se habían pasado. Y aquí es donde la decisión deja de pertenecerle a Javier Aguirre y empieza a pertenecerte a ti. Porque después de conocer toda esta historia, la presión, la sobrecarga, la lesión que casi lo deja fuera, los intereses que le empujaron y el peso imposible que le colgaron a los 17 años, solo queda hacerte la pregunta que de verdad importa. ¿Crees que Gilberto Mora será la figura del Tri en el Mundial? Piénsalo bien antes de responder. Porque el fútbol, en el fondo, no se trata solo de talento ni de estadísticas ni de listas de convocados. Se trata de oportunidades. De esos instantes en los que la vida de un muchacho puede cambiar para siempre, o quebrarse para siempre, por decisiones que muchas veces no toma él, sino los adultos que lo rodean. Gilberto Mora no eligió cargar con el destino de un país. No eligió jugar 100 partidos antes de tiempo. No eligió convertirse en una inversión de millones de euros antes de cumplir 18 años. Todo eso se lo pusieron encima mientras él solo quería hacer lo único que de verdad lo hace feliz: jugar al fútbol. Y quizás ahí esté lo más importante de todo, y va para ti que estás del otro lado de la pantalla. Pase lo que pase en este mundial, salga campeón o caiga en la primera ronda, ojalá México no le cargue la culpa a él si las cosas no salen como todos sueñan. Porque es muy fácil señalar al más joven, al más nuevo, al que menos se puede defender. Es muy fácil convertir en chivo expiatorio al chico de 17 años cuando el fracaso, si llega, será de muchos y no de uno solo. Y eso, precisamente eso, es lo que no podemos volver a hacer. Ojalá la afición lo siga apoyando en las buenas y en las malas. Ojalá no lo conviertan en el villano de turno por no haber salvado él solo a todo un país. Porque ya vimos cómo termina esa película, con la Inés, con Flores, con tantos otros a los que primero subimos al cielo y después enterramos en un solo partido. Si de verdad queremos que esta vez sea distinto, la responsabilidad también es nuestra. No exigirle lo imposible. No colgarle un fracaso que no es solo suyo. No quemarlo antes de que termine de florecer. Gilberto Mora todavía puede ser todo lo que prometió. Puede volver del todo de su lesión, puede brillar en el Mundial, puede convertirse en la figura que este país lleva 20 años esperando. O puede tropezar, como tropieza cualquiera a los 17 años, y merecer igual una segunda oportunidad y una tercera. Tiene tiempo, tiene talento, tiene toda una carrera por delante. Lo único que deberíamos pedir, sea cual sea el resultado, es que lo dejen crecer, que lo cuiden, que lo acompañen, que no lo quemen. Porque al final, la verdadera prueba de este mundial no es solo la de Mora. Es la de si México, por fin, aprendió a cuidar a sus joyas en lugar de destruirlas. Y si esta historia te dejó pensando lo injusto que puede ser el fútbol mexicano, espera a conocerla del otro lado de la moneda. Porque mientras todo un país se ilusionaba con un chico de 17 años recién salido de una lesión, había un futbolista que hizo absolutamente todo bien y aún así se quedó afuera. Charly Rodríguez venía de ser campeón con Cruz Azul, de levantar la 10ª, de ser una de las figuras del torneo, y el Vasco Aguirre lo dejó fuera del Mundial. ¿Castigo, injusticia, o había algo más detrás de esa decisión que nadie se animó a contar? Esa historia es tan polémica como esta, y te la dejamos aquí. A continuación, no te la puedes perder.